Vamos a abrir nuestra Biblia en Isaías capítulo 5 y vamos a pedir al Señor que hable nuestra vida. Señor, nuevamente te damos gracias, Señor, por tu infinita bondad con nosotros. Estamos agradecidos por los medios de gracia que tú has puesto en nuestra disposición y el anhelo de nuestro corazón, Señor, es entender tu palabra en esta noche. Por medio de la intervención de tu Espíritu Santo, Señor, habla a nuestra vida. Transforma nuestro corazón, Señor, cambia nuestra mente y llévanos a obedecerte más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 103, en los versículos 1 al 4, nos dice: bendice alma mía a Yahvé, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía a Yahvé, fíjate bien, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión. Luego añade en versículos 8 al 13, compasivo y clemente es Yahvé, lento para la ira, grande en misericordia, no luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo, no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de altos los cielos de la tierra, así de grande es su misericordia para con los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece Yahvé de los que le temen. Estas palabras nos llaman a reflexionar en la bondad del Señor. Y nos llaman a recordarnos continuamente a nosotros mismos cuán bondadoso ha sido el Señor con cada uno de nosotros, de manera que en respuesta a esa bondad vivamos en obediencia para la gloria de Dios. Pero ¿qué sucede cuando olvidamos la bondad con la cual el Señor nos ha tratado? ¿Qué sucede cuando no tratamos con el pecado en nuestra vida y dejamos que crezca y que florezca en nosotros? ¿Qué sucede cuando descuidamos o de plano no usamos los medios de gracia que Dios nos ha provisto? Y eso es precisamente lo que el Señor nos muestra en el pasaje que hoy vamos a estudiar en Isaías capítulo 5. El Señor Jesús era un experto en usar las parábolas en su enseñanza. Simplemente en el Evangelio de Mateo nosotros encontramos alrededor de 20 parábolas. Pero también en el Antiguo Testamento, aunque con mucha menor frecuencia, también encontramos parábolas como la que vemos en el pasaje que hoy vamos a estudiar. El día de hoy veremos la parábola de la viña. Y vamos a analizar el significado que tiene esta parábola de la viña y las aplicaciones e implicaciones que tiene para nuestra vida. Comenzamos entonces con la parábola y después la explicación de la misma. El pasaje comienza con la parábola en versículos 1 y 2, diciendo: cantaré ahora a mi amado el canto de mi amado acerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. La cavó por todas partes, quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar. Esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. Notemos en este canto cómo gira en torno al amor y al cuidado del amado por su viña. Una viña o un viñedo es un lugar donde se cultivan las plantas de las uvas. Y en este caso el amado escogió el mejor lugar para su viña. Dice allí que él escogió una fértil ladera para plantar allí su viñedo. Eso significa que él escogió el mejor terreno con la mejor tierra disponible para su viña. Luego de eso preparó el terreno,
labrando la tierra, quitando las piedras antes de cultivarla, cavando la tierra por todas partes para asegurarse de que sus vides pudieran crecer, echar raíces profundas y florecer. Luego el amado plantó su viñedo con las vides más selectas, las mejores vides. Además edificó una torre de vigilancia en medio de su viñedo para que los vigilantes pudieran cuidarla y que nada malo le pasara. Y finalmente él excavó en su viña un lagar, que era una excavación de piedra donde se pisaba la uva para extraer el jugo a fin de producir el vino. Como vemos allí, el amado hizo todo lo que estaba a su alcance para asegurarse de que su viña tuviera las mejores condiciones para crecer, para florecer y para dar fruto. De allí que en el versículo 2 nos dice que el dueño de la viña, esperaba que produjera uvas buenas. ¿Pero qué produjo? Solamente produjo uvas silvestres. Las uvas silvestres eran uvas amargas, eran uvas malas. De hecho, la palabra hebrea que se utiliza allí para silvestre significa podrido. Pero ¿cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que esa viña, que fue tan cuidada, produjera esta clase de fruto? ¿Cómo es posible que después de haber recibido todo ese cuidado no produjera fruto bueno, sino que produjera fruto podrido? ¿De qué había servido entonces tanto trabajo, tanto esfuerzo, tanta dedicación, tanta inversión que había hecho el dueño de la viña? Y por eso el dueño de la viña pregunta en versículos 3 al 4: y ahora, moradores de Jerusalén y moradores de Judá, juzguen entre mí y mi viña. ¿Qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Por qué cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres? Notemos cómo él llama a los habitantes de Judá, de Jerusalén y también a nosotros. Nos llama a evaluar la situación. Nos llama a emitir nuestra opinión, nuestro juicio acerca de la respuesta que él debía dar a la viña. Y a pesar de que él ya había hecho todo lo que podía hacer para que esa viña produjera buen fruto, su fruto fue malo. ¿Qué más podía hacer? Le dio todas las condiciones, todos los beneficios. No había razón para que la viña produjera frutos malos, pero eso es exactamente lo que produjo, solamente fruto amargo, fruto podrido. Entonces el dueño de la viña señaló en versículos 5 y 6: ahora pues dejen que les diga lo que yo he de hacer a mi viña. ¿Qué he de hacer con mi viña? Quitaré su vallado y será consumida. Derribaré su muro y será pisoteada. Y haré que quede desolada. No será podada ni labrada, y crecerán zarzas y espinos. Y también mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Notemos que haber dado mal fruto después de todos los privilegios y de todos los beneficios que la viña había disfrutado, iba a traer serias repercusiones, serias consecuencias sobre ella misma. Nos dice allí que el amado mismo, como dueño de la viña, él iba a producir en su contra, él iba a quitar su vallado, es decir, la cerca de ramas que generalmente se utilizaba para impedir que los animales silvestres se metieran y la consumieran y la devoraran. Esa iba a ser quitada. Por lo tanto, ahora entrarían los animales y la viña sería consumida. Esa palabra consumida también significa arrasada, destruida.
No solamente eso, también iba a quitar el muro que la protegía, que la circundaba, de tal manera que la viña sería pisoteada hasta quedar desolada. Esa palabra desolada tiene la idea de abandonada. De igual manera, la viña ya no sería podada, ya no sería labrada, de tal manera que el terreno se llenaría de cardos, de espinos, de zarzas, de maleza. Y finalmente, el dueño de la viña mandaría a las nubes del cielo que no derramaran más su lluvia sobre el viñedo, matando así de sed todas las vides. Este era el justo juicio que aquella viña merecía. Pero al decir que mandaría que las nubes ya no derramaran más su lluvia sobre la viña, ya nos estaba sugiriendo quién es el dueño de aquella viña. Porque solamente Dios puede ordenar a las nubes del cielo que no lluevan. Y eso nos trae entonces a la aplicación de la parábola de la viña. El Señor responde en versículo 7 diciendo en la primera parte: ciertamente la viña de Yahvé, de los ejércitos, es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, su plantío delicioso. Como podemos ver, Judá e Israel eran el viñedo que el Señor había plantado. Pero no lo había plantado en cualquier tierra, en cualquier terreno. Él había escogido lo mejor de la tierra. Aquella fértil colina era nada menos que la maravillosa tierra prometida de la cual fluían leche y miel. El Señor no solamente eso, sino que el Señor los había plantado allí, Él los había alimentado con lo mejor de la tierra, Él los había cuidado, Él los había protegido, Él los había podado, Él los había bendecido. Les había dado su palabra para enseñarles, para guiarlos. Él mismo se había manifestado a ellos y había hablado, había morado entre ellos. Había hecho caer sobre ellos una abundante lluvia de bendición, de tal manera que ellos se convirtieron en su plantío delicioso. Por lo tanto, puesto que ellos habían recibido del Señor todo eso, entonces necesitaban llevar una vida, la respuesta necesaria era una vida piadosa y fructífera de obediencia a la voluntad de Dios para la gloria de Dios. Pero eso no fue lo que sucedió. El versículo 7 añade que él esperaba equidad, pero hubo derramamiento de sangre. Justicia, pero hubo clamor. En el hebreo, en el texto hebreo, Isaías hace un juego de palabras hebreas que riman, pero que son totalmente antagónicas, para hacer un contraste entre lo que Dios esperaba y lo que ellos produjeron. En el texto hebreo dice que Dios esperaba que ellos produjeran mishpat, pero produjeron mispah. Dios quería que produjeran tzedakah, pero ellos produjeron tzeakah. En el español se pierde este juego de palabras, pero lo que Dios estaba diciendo es que la respuesta que Él esperaba y demandaba de su pueblo es que ellos produjeran equidad. Esa palabra equidad, la palabra hebrea, comunica la idea de derecho, imparcialidad, trato justo, justicia, juicios justos. Pero en lugar de eso, su pueblo produjo, dice allí, derramamiento de sangre. Y esa palabra hebrea comunica la idea de maltrato, de injusticia, de abuso, de opresión, de actos violentos, crimen, incluso matanza. Eso es lo que ellos produjeron. Por otro lado, Dios esperaba que ellos produjeran justicia, es decir, un estilo de vida recto y obediente a Dios. Pero en su lugar ellos produjeron clamor, es decir, gemidos, gritos desesperados pidiendo auxilio. Y entonces en versículos 8 al 24, el Señor procede a describir en qué consistieron esas uvas amargas, esas uvas podridas. En primer lugar, Él nos presenta su avaricia y su codicia. Observa ahí en versículo 8. Nos dice: ay de los que juntan casa con casa
y añaden campo a campo hasta que no queda sitio alguno, para así habitar ustedes solos en medio de la tierra. Ahí el Señor comienza con un primer lamento sobre su pueblo, un lamento de juicio. Eso significa que la gente, los ricos y poderosos, iban despojando poco a poco a los más desprotegidos, a los más necesitados, quitándoles sus tierras, quitándoles sus casas, aprovechándose de su necesidad, cuando Dios les había ordenado que sus tierras no debían venderse de forma permanente. Ellos tenían que regresar las tierras a sus dueños en el día del jubileo. Pero eso no es lo que ellos hicieron. Los ricos y poderosos retenían la tierra, no hicieron caso de eso, y por eso el Señor les dice en el versículo 9, a mis oídos Yahvé de los ejércitos ha jurado, ciertamente muchas casas serán desoladas, grandes y hermosas, pero sin moradores. Dios iba a acabar con ellos. Dios iba a acabar con los ricos, con los poderosos, que se habían adueñado prácticamente de la tierra de Judá. Y no solamente eso, sino en versículo 10 añade, porque 4 hectáreas de viña producirán solo 22 litros de vino, y 220 litros de semilla producirán solo 22 litros de grano. En otras palabras, el Señor iba a derramar su juicio sobre ellos, impidiendo que la tierra produjera las ganancias que ellos estaban esperando. Dejando claro de esta manera que al final de cuentas, las ganancias mal habidas no serán bendecidas. Dios iba a encargar de su avaricia, Dios iba a encargar de su codicia. Dios iba a acabar y arrasar con los ricos de la tierra, los intocables de la tierra. Número 2, el Señor confronta su vida de deleites. El segundo lamento de juicio está en versículos 11 y 12. Ay de los que se levantan muy de mañana para ir tras la bebida, de los que trasnochan para que el vino los encienda. En sus banquetes hay lira y arpa, pandero y flauta y vino, pero no contemplan las obras de Yahvé, ni ven la obra de sus manos. El Señor les advierte de su juicio usando esta expresión ay, para aquellos que vivían de banquete en banquete, de fiesta en fiesta, deleitándose con los placeres de la vida, con música, con vino, ya sea de día o de noche, simplemente porque podían hacerlo. Ellos vivían para su deleite. Ellos estaban tan ocupados en su entretenimiento, en su diversión, dice allí que no tenían tiempo para reflexionar en el Señor ni en la obra de sus manos. Y lo mismo sucede hoy en día. Lo mismo sucede. Muchas personas en las iglesias cristianas viven para sus deleites, dándole gusto a su carne, pero no tienen tiempo para crecer en su conocimiento del Señor y para crecer en su intimidad con Él. Y no solamente eso, aún nosotros podemos vivir tan afanados, no solamente por las diversiones, el entretenimiento, sino también con las cosas buenas de esta vida, como el trabajo, el deporte, la diversión, los quehaceres, o cualquier otra actividad que no nos deje tiempo para crecer en nuestra comunión con Dios. Es tan fácil enredarse en los asuntos de esta vida. Pero no debemos olvidar las palabras de Jesús a Marta, la hermana de Lázaro, que estaba afanada con los quehaceres. En Lucas capítulo 10, versículos 41 y 42, el Señor le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. ¿Cuál estás escogiendo tú? ¿Estás escogiendo la parte realmente buena? ¿La parte que es realmente necesaria?
¿O te estás afanando con tantas cosas de esta vida? No debemos permitir que nada nos impida pasar tiempo a los pies del Maestro. Mucho menos las distracciones y placeres de esta vida. Porque la mejor parte es pasar tiempo con el Señor, escuchándolo, aprendiendo de Él, reflexionando en sus obras. Pero eso no es lo que hizo Judá. Y por eso el Señor le dijo a su pueblo en versículos 13 y 14, por eso va cautivo mi pueblo, por falta de discernimiento. Sus notables están muertos de hambre y su multitud reseca de sed. Por tanto, el Seol ha ensanchado su garganta y ha abierto sin medida su boca, y a él desciende el esplendor de Jerusalén, su multitud, su alboroto y el que se divertía en ella. Con estas palabras el Señor les advierte que ellos irían cautivos al exilio a causa de su falta de discernimiento, por no entender las cosas. De tal manera que terminarían con hambre, terminarían con sed, con las manos vacías, insatisfechos y muertos en una tierra extraña. Cautivos. Eso es lo que produce. Su pueblo va cautivo por falta de discernimiento. No discierne qué es lo realmente importante. ¿Qué es lo que es vital para nosotros? Y de tal manera que ellos serían devorados por el Seol. El Seol, el lugar de los muertos, la tumba, la muerte, a la que el Señor compara de una manera gráfica con un enorme monstruo que abre su enorme hocico y su garganta para devorarlos a todos, con todo y su esplendor, con todo y su regocijo, su diversión, su alboroto. Eso es lo que iba a suceder con ellos. Pero no solamente eso, en tercer lugar, Él confronta su arrogancia. Su arrogancia. Les dice en versículo 15, el hombre común será humillado, y el hombre de importancia abatido, y los ojos de los altivos serán abatidos. Estas palabras nos muestran que el pueblo de Judá en su conjunto, en su generalidad, se habían vuelto orgullosos, se habían vuelto arrogantes, altivos. Esa palabra altivos habla de alzado, creído, orgulloso. Y por tal motivo, todos ellos, fíjate bien, desde el hombre común hasta el hombre importante, serían humillados. Ellos serían abatidos. Esa palabra abatidos comunica la idea de derribados, de hacerlos caer. Porque así es el orgullo. El orgullo es destructivo. El orgullo al final de la historia nos hace caer. Proverbios 16, 18 nos advierte que delante de la destrucción va el orgullo. Es decir, tú eres orgulloso, detrás de eso viene tu caída. Y delante de la caída, la arrogancia de espíritu. Es peligroso, es destructivo. La altivez, el orgullo, el vivir como si fuéramos independientes de Dios, al final de cuentas, trae el juicio de Dios. Y el Señor añadió en versículo 16, pero Yahvé de los ejércitos será exaltado, escucha esto, por su juicio. Y el Dios santo se mostrará santo por su justicia. Hermanos, la ira de Dios y el juicio de Dios no son defectos en su carácter. Son perfecciones de Dios. La ira de Dios es una de sus perfecciones, de tal manera que cuando Dios manifiesta su ira por medio de su juicio, Él nos está mostrando su santidad. Por lo tanto, puesto que Dios es santo, majestuoso en santidad, Él no tolera el pecado. No tolera el pecado. Él odia el pecado con todo su ser. Él aborrece, rechaza, se opone al pecado con todo su ser y castiga el pecado. Por eso el Señor por eso el Señor dice allí, es exaltado al mostrar su juicio, porque por medio de su juicio Él nos muestra su santidad. Él nos muestra su santidad. Su santidad demanda que el pecado no sea tolerado,
que no sea ignorado, que no sea pasado por alto, sino que sea castigado. Y eso es justamente lo que el Señor iba a hacer con su pueblo, juzgarlo con justicia y mostrar su santidad por medio de su juicio. Nos preguntamos cuál va a ser el propósito de que Dios mande personas, miles y millones de personas al infierno. Su juicio Dios va a ser exaltado a través de su juicio, porque su justicia va a brillar. Su santidad va a mostrarse a través de su juicio. El versículo 17 nos dice que entonces pastarán los corderos como en praderas propias, y en los lugares desolados de los ricos extranjeros comerán. Esta es una imagen no de algo lindo, es una imagen de total desolación. Porque en esas praderas que una vez pertenecieron a los ricos de Judá, ahora pertenecerían a los corderos, que comerían libre y tranquilamente en esas praderas como si fueran suyas. Igual que los extranjeros que disfrutarían de esas propiedades que antes habían sido del pueblo de Dios. Dios los iba a dejar con las manos vacías y Dios iba a trasladar eso a alguien más. Número 4, el Señor confronta su inclinación por la iniquidad, por el pecado. Observa ahí en versículos 18 y 19. En el versículo 18 dice, ¡ay! Nuevamente este lamento. ¡Ay de los que arrastran la iniquidad con cuerdas de falsedad, y el pecado como con coyundas de carretas! Estas palabras nos muestran que ellos arrastraban el pecado. Observa cómo no lo soltaban. Ellos arrastraban el pecado con cuerdas de falsedad. Dice allí como con coyundas de carreta. Las coyundas de carreta son esas cuerdas de cuero con las cuales se amarra la carreta a los caballos o a la yunta, a los animales de carga que las van jalando. Eso quiere decir que ellos se aferraban a su pecado. No soltaban su pecado, cargaban con él como si fueran carretas, con cuerdas de falsedad. ¿Qué son estas cuerdas de falsedad? Eso quiere decir que ellos disimulaban su pecado. Ellos disfrazaban su pecado, justificaban su pecado, minimizaban su pecado para que pareciera menos malo de lo que era en realidad. Al grado que aún se engañaban a sí mismos y no veían la gravedad de su pecado. Y para colmo, dice el versículo 19, ellos decían con una voz altanera, a ver, que se dé prisa, que apresure su obra para que la veamos, que se acerque y venga el propósito del Santo de Israel para que lo sepamos. Así que no solamente se aferraban a su pecado, iban jalándolo con ellos, arrastrándolo con ellos, sino que además eran desafiantes. Con un tono sarcástico, con un tono incrédulo, con un tono burlesco, ellos retaban a Dios como diciendo, a ver si es cierto. Que venga ya ese castigo del que hablas, del que tanto hablas. Número 5, confronta su distorsión del bien y del mal. Y ahí encontramos un cuarto lamento. ¡Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo! Este es un mal que caracteriza a nuestra generación, ¿no es cierto? Hoy en día, la gente le llama bueno a lo que es malo. Le llama luz a lo que es tinieblas. Y considera dulce lo que es amargo. Pero ¿cómo es posible que alguien que ama a Dios considere al pecado como algo bueno, como algo dulce, como algo benéfico? Pregúntate, ¿cómo es posible? Pero Romanos 8:5 nos dice que los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Que la mente puesta en las cosas de la carne es muerte.
y es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cómo es posible que alguien que ama a Dios considera el pecado como algo bueno, benéfico y dulce? ¿Sabes por qué? Porque están poniendo su mente en las cosas de la carne, sin darse cuenta que poner la mente en las cosas de la carne es enemistad contra Dios. Porque no se sujetan, fíjate bien, no se sujetan a la ley de Dios. Al contrario, ¿sabes qué hacen? Se ponen por encima de la ley de Dios y se creen intérpretes de la ley de Dios. Dios, hermanos, es quien determina lo que es pecado. No nosotros. No nosotros. Para nosotros muchas cosas no son pecado. Pero si Dios dice que es pecado, es el fin de la discusión. Por lo tanto, quien cree que puede determinar por su propio criterio lo que es pecado de lo que no es pecado, es un necio que pone su mente en las cosas de la carne y que se opone a Dios al no sujetarse a lo que Dios dice. Quien pretende decirle a Dios, esto es demasiado, no, yo no creo esto, es un necio. Es un necio. Y por eso el Señor pronunció el quinto lamento de juicio en versículo 21. Ay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes ante sí mismos. Pobres de aquellos que creen que Dios evalúa las cosas según su propio, el criterio propio, distorsionado, torcido de ellos mismos. Pobres. Se creen sabios, dice allí, a sus propios ojos, inteligentes ante sí mismos, cuando en realidad son necios. Los pecadores se creen sabios e inteligentes cuando en realidad son necios. Proverbios 3:7 nos dice, no seas sabio a tus propios ojos. No seas sabio a tus propios ojos. Teme a Yahvé y apártate del mal. Pero eso no fue lo que hicieron los habitantes de Judá. Ellos se aferraban a su pecado, lo traían jalando con ellos como si fuera una carreta con bienes valiosos. Y finalmente confronta su injusticia social en versículos 22 y 23. Ay de los héroes para beber vino, valientes para mezclar bebidas, que justifican al impío por soborno y quitan al justo su derecho. Observa cómo ellos eran unos corruptos. Ellos tenían un problema con el alcohol. Eran valientes para beber vino, sin importarles que eso distorsionaba su juicio al grado de que justificaban al impío y le quitaban al justo su derecho a cambio de un beneficio personal, dice ahí, por soborno. Esas eran sus uvas amargas. Y el Señor dijo que iba a hacer con su viña, ¿no es cierto? Entonces ahora el Señor aplica lo que iba a hacer con su viña a su pueblo. Y lo ilustra en versículo 24. Observa cómo el Señor ilustra su ira y su juicio contra su pueblo, diciendo, por tanto, como la lengua de fuego consume el rastrojo y la hierba seca cae ante la llama, su raíz como podredumbre se volverá y su flor como polvo será esparcida. Vemos allí la consecuencia de su pecado, de su rebeldía, es que ellos serían como el rastrojo, es decir, como la paja delante del fuego, consumida en un instante. El fuego iba a arrasar con ellos, pero también serían como la planta cuya raíz se pudre y su flor se seca y es esparcida por el viento. Dios iba a traer juicio sobre ellos, terrible juicio sobre ellos. Ellos serían como paja delante del fuego. Y el Señor justifica su acción. Observa en versículo 25. ¿Por qué? Porque desecharon la ley de Yahvé de los ejércitos y despreciaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se ha encendido la ira de Yahvé contra su pueblo y ha extendido su mano contra ellos y los ha herido. ¿Por qué? Porque desecharon la palabra del Señor. Menospreciaron la palabra del Señor.
Hermanos, la palabra del Señor es para que nosotros la tomemos y nos sujetemos a ella. Para eso es. Ok, Dios, tú dices, yo me sujeto. Me guste, no me guste, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no importa. Pero eso no es lo que hizo su pueblo y el Señor iba a traer juicio sobre ellos. Eso nos muestra la importancia de conocer la palabra del Señor y de vivir apegados en obediencia a su palabra. Porque nosotros no somos los jueces de su palabra. No somos los jueces de su palabra. Nosotros no debemos interpretar la palabra del Señor a nuestro antojo. Nosotros escuchamos y obedecemos. Y si no hacemos eso, entonces al igual que los habitantes de Judá, recibiremos el terrible juicio de Dios y seremos como paja delante del fuego. Como el Señor les dijo en versículo 25, la segunda parte, los montes temblaron y sus cadáveres yacen como desecho en medio de las calles. Y con todo esto no se ha agotado su ira y aún está extendida su mano. Y entonces el Señor concluye explicándonos cómo iba a venir este castigo, cómo iba a venir esta disciplina, cómo iban a ser ellos como paja delante del fuego, cómo iba a suceder eso. Y nos dice en versículos 26 al 30, alzará estandarte a la nación lejana. Fíjate bien, ¿quién? Dios mismo. Iba a levantar un estandarte. El estandarte era una señal de ataquen. Iba a levantar el estandarte a la nación lejana y le silbará. Dios mismo silbará desde los confines de la tierra y vendrá muy pronto con rapidez. En ella nadie está cansado, ni nadie se tambalea, ninguno dormita ni duerme, a ninguno se le ha desatado el cinturón de la cintura, ni se le ha roto la correa de su sandalia. Sus flechas están afiladas y todos sus arcos entesados. Los cascos de sus caballos son como pedernal y las ruedas de sus carros como torbellino. Su rugido es como de leona. Ruge como leoncillos, gruñe y atrapa la presa y se la lleva sin que nadie la libre. En aquel día gruñirá sobre ella como el bramido del mar. Si se mira hacia la tierra hay tinieblas y angustia, y aún la luz es oscuridad por sus nubes. Como podemos ver en estas palabras, el Señor claramente le advirtió a Judá que su juicio llegará por medio de una nación extranjera y lejana. El Señor mismo traería a los asirios contra su ciudad y contra su pueblo rebelde. Asiria llegaría con su impresionante ejército a toda velocidad, como un leopardo. El ejército asirio era conocido por su fuerza, por su destreza y por la brutalidad de sus soldados. Y por eso dice que ninguno de sus soldados estaba cansado, ninguno de ellos se tambaleaba, ninguno de ellos estaba somnoliento. Y además era un ejército con un armamento impresionante. Dice allí, sus flechas estaban afiladas, sus arcos listos para disparar, sus caballos con cascos impenetrables, sus carros de guerra eran tan veloces y destructivos como un torbellino. Su ataque era certero, letal, como el de una leona que atrapa a su presa sin dificultad y sin que nadie pueda librarla de sus garras. De tal manera que cuando llegara a Judá, su bramido sería como el estruendo del mar y su ataque solamente dejaría tras de sí destrucción, tinieblas, angustia, sufrimiento, dolor. De esta manera el Señor nos advierte que de Él nadie se esconde. Nadie se esconde. De Él nadie se burla. Que todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Que aquel que siembre para su carne, para los deleites de su carne, para andar conforme a sus propios deseos, sus propios pensamientos, sus propios juicios, no quedará sin castigo. Aquel que ande manipulando la palabra del Señor, justificando su pecado, andando en desobediencia al Señor, será disciplinado. No debemos olvidar que el Señor es lento para la ira, el Señor es grande en misericordia, el Señor se deleita
se deleita en mostrar misericordia y en perdonar al pecador cuando éste se arrepiente y busca andar en sus caminos. Pero no tiene por inocente al culpable. No tiene por inocente al que se aferra a su pecado y arrastra su pecado como si fuera una carreta. Él es paciente con nosotros, muy paciente con nosotros. No nos trata conforme a nuestras iniquidades, pero Él espera que nosotros usemos los medios de gracia que Él nos ha provisto a fin de andar en santidad y creciendo en santidad. Él ha quitado la condenación que pesaba sobre nosotros, ¿no es cierto? Él ha roto el poder que el pecado tenía sobre nosotros. Él nos ha dado su palabra poderosa y ha hecho habitar su Espíritu Santo en nosotros, el cual pone en cada creyente tanto el querer como el hacer de su voluntad y nos capacita para obedecerle. Él siempre provee una puerta de escape para que no caigamos en el pecado, sino que huyamos de él. Y cuando caemos, Él nos ha provisto perdón y limpieza por medio del sacrificio de Jesucristo, de tal manera que al arrepentirnos podamos ser perdonados y limpiados de toda maldad. Él nos ha provisto de la oración, tanto privada, personal, como congregacional. Él nos ha provisto de la comunión de la iglesia para ayudarnos a perseverar. Él nos ha dado los sacramentos, las ordenanzas, a fin de recordarnos y afianzarnos en nuestra fe. Por lo tanto, hermanos, no tenemos razón y no tenemos excusa para no vivir dando fruto de obediencia agradable al Señor. No tenemos excusa para vivir practicando el pecado. No tenemos excusa para no alejarnos cada vez más de la iniquidad y dedicarnos a crecer en el conocimiento de Cristo y en la obediencia al Señor. Así que entonces usemos los medios de gracia, porque el Señor nos ha puesto en una fértil colina. Ha cavado y ha quitado las piedras. Él ha puesto vallado y muro de protección. Él ha construido una torre de vigilancia a fin de que nosotros demos fruto para Él. Vivamos entonces en una comunión estrecha con el Señor y corramos continuamente al trono de la gracia, de modo que no demos uvas amargas y podridas, sino que demos un fruto agradable al Señor. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre, te pedimos, ayúdanos, Señor. Tú nos has provisto y nos provees cada día de tantas cosas, Señor. Tantos beneficios, tantas bendiciones, tus medios de gracia. Señor, pero que los usemos para dar fruto para ti, Señor. Ayúdanos a dar fruto para ti. De manera, Señor, que tu nombre sea exaltado por medio de tu misericordia y por medio, Señor, de tu obra en nosotros que nos lleva a perseverar en nuestra obediencia y deleite en ti, Señor. Que ninguno de nosotros se aferre a su pecado, Señor, a los deleites de este mundo, Señor. Ayúdanos a perseverar en ti hasta el fin. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.